Vamos a cambiar radicalmente el rumbo de las informaciones y vamos a dar la bienvenida al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda. Muy buenas tardes, Diego. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, ministro, por atender nuestro requerimiento. Primero, ya que estamos con el chip mundialero, ¿cuál es su pálpito para esta noche? ¿Cuánto cree que vamos a ganar? Ah, ya estoy viendo. Este es mi pálpito. Este es mi Eso. pálpito. Mire, aquí está la mía, solo que Eso. yo no entraba aquí, va a disculpar, por eso no me la pude poner. Ministro, ¿cuánto cree que gana la verde hoy? Siempre pongo 2-1 y casi siempre funciona porque tú sabes que antes yo tenía el gran temor de siempre me quedaba en empate para Bolivia porque nunca le veía tanta fuerza ofensiva. Ahora no, ahora hemos sido capaces de remontar un resultado y por tanto siempre hay la probabilidad de que nos comamos un gol, pero creo que vamos a ganar 2-1. Bien, buen pálpito, ministro, que así sea. Como decía nuestro invitado, estábamos con Rodney Miranda hace instantes hablando de la Fan Fest que se vivirá en el Chuquiago Marca, nos decía 0-0, no importa, pero hay que ganar Eso es verdad. y estar en el Mundial. Y escuchábamos una declaración suya, ministro, que decía que si gana, sus festejos serán hasta el viernes. Y ahí, claro, la pregunta que todos tienen es si mañana, si todo va bien, será feriado. Al final, ¿es algo que se está barajando o no? No, no se ha discutido todavía. Yo creo que todo el mundo está con el chip de festejar si ganamos. Yo ya cambié de opinión. Si ganamos, voy a festejar hasta el domingo, incluyendo el Viernes Santo. Bárbaro. Buenísimo, ministro. Me sumo a su festejo. Yo decía hasta el lunes, porque estoy de cumpleaños el lunes, así que por Ah, eso bueno. decía. Bueno, ministro, hablemos de lo que se lanzó ayer, este decreto supremo, el 5595, que busca eliminar el estado tranca. Eliminar las famosas fotocopias del carnet de identidad y los folders amarillos que realmente tanto nos enloquecen al momento de hacer un trámite en este país. ¿En qué se basa este decreto? ¿Cómo se va a eliminar aquello, ministro? Y claro, la pregunta, ¿desde cuándo? Bueno, la parte más pequeña es realmente la parte de eliminar trámites, duplicidades, burocracia, etcétera. Este es un decreto mucho más amplio que pretende transformar digitalmente al Estado y modernizarlo. Tiene 4 pilares fundamentales, que es lo que rompe con la tranca y que es un poco el espíritu y la filosofía de nuestro gobierno y del presidente Paz, que es fundamentalmente una visión pragmática que se basa en una gestión eficiente, transparente, con prestación de cuentas y orientada a obtener resultados. Y dentro de ese marco se establece claramente de que tenemos un Estado tranca, un Estado obeso, un Estado que parece más un laberinto kafkiano que cualquier otra cosa y que abusa del tiempo, del bolsillo de la gente, de las empresas, de los emprendedores. Entonces, ¿en qué consiste este primer paso, este primer decreto? Es el tranca cero y consiste básicamente en reducir al máximo todos los trámites y desregular el Estado. Este Estado ha sido creado en 20 años para regular todo, incluso las exportaciones que nos dan las divisas para vivir al país están reguladas y con trabas. Y cuando hay un trámite, cuando hay una regulación o una norma que tranque, hay 20 escritorios al lado que generan burocracia, costos, etcétera. El BID ha hecho un estudio de que la ineficiencia del gasto público en Bolivia nos cuesta 6% del PIB al año. Estamos hablando cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, este primer paso que estamos dando, lo que quiere es eliminar todo eso. ¿De qué manera? Primero, hemos creado en el Ministerio de la Presidencia toda una estructura para poder recibir de todas las entidades del Estado los trámites vigentes, los que existen. Ahí vamos a analizar cuáles tienen duplicidades o cuáles son simplemente innecesarios. Y eso los vamos a eliminar y vamos a crear un catálogo de trámites y el trámite que no esté en este catálogo es nulo por derecho. Y ese catálogo lo vamos a ir achicando cada vez más con una plataforma donde el ciudadano va a poder reportar su tranca. Yo reporto una tranca, reporto un trámite que no está en el catálogo y debe eliminarse de inmediato. Adicionalmente a esto, ese es un primer paso, esto viene de la mano con todo lo que es la transformación digital del Estado. Hemos creado la ciudadanía digital con AGETIC
y convenio con todas las universidades. A fin de año vamos a tener 2 millones de bolivianos con ciudadanía digital. Lo que quiere decir es que uno existe digitalmente y inicio todos mis trámites digitalmente desde un teléfono, que casi todos los bolivianos tenemos un teléfono. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de esto? Crear un Estado que sirva. Y cuando decimos que sirva, es que sirva al ciudadano, que dé servicios de calidad en educación, en salud, en todo lo que es trámites, por supuesto, eliminando la burocracia, para poder hacer todos los trámites digitalmente. Este es el primer paso que estamos dando. Ministro, ahora la pregunta sería cómo esto se puede aplicar, por ejemplo, en las alcaldías, si esto va a traspasarse, este conocimiento se va a traspasar a los gobiernos autónomos municipales, donde también hay trámites, o por ejemplo a derechos reales, que no depende del Poder Ejecutivo y que la lógica de trabajo de derechos reales y la inscripción de un inmueble data de hace 100 años, si es que no me estoy quedando corto. Es absolutamente correcto. Esto es para el Poder Ejecutivo y todas las entidades desconcentradas, descentralizadas del Poder Ejecutivo. Pero en el decreto estamos creando un ranking de trámites y de desburocratización. ¿Qué significa esto? Que todas las ETAs, las entidades territoriales autónomas, como municipios, gobernaciones, etcétera, pueden adscribirse a nuestro programa, dándoles nosotros todo el conocimiento, la tecnología, pasándoles la información, ayudando en la interoperabilidad de la información a través de AGETIC, de forma tal que ellos también muestren que han hecho un gran trabajo en cuanto a la gestión para poder ser más eficientes, reduciendo todos estos trámites y costos. Bien, estamos con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, nos está explicando en detalle el contenido de este decreto supremo que se llama Tranca Cero, que busca eliminar el estado tranca. Ahora sí lo hemos recuperado al ministro, nos estaba explicando, ministro. Sí, entonces decía que estamos generando un incentivo para que todas las entidades territoriales autónomas puedan adscribirse interoperabilidad con nosotros para poder también ellos hacer la gestión de reducir completamente, de desregular, eliminar la burocracia, eliminar los trámites. Esto, como le decía antes, tiene el objetivo fundamental. Todos queremos lo mismo, queremos servir mejor al ciudadano. Y para servir mejor al ciudadano no tenemos que abusar de su tiempo y menos de su bolsillo, que son costos y tiempos innecesarios. Entre así, diríamos, a vuelo de pájaro, ¿qué tipo de trámites, por ejemplo, han identificado que tiene duplicidad en un órgano o en una institución y otra del Estado, ministro? Bueno, el famoso folder amarillo donde te pedían la fotocopia legalizada de carnet firmada más el certificado de nacimiento original y además que sea último, que no tenga no sé cuánto tiempo, y te lo pedía el Ministerio, el Impuestos Internos, y te lo pedía también la aduana, y te lo pedía también el Ministerio de Economía o de la Presidencia. O sea, no tiene sentido. Primero, no necesito tu fotocopia de carnet. El gran misterio en Bolivia es qué hacían con tanto papel, porque en todo lado te pedían eso y era un abuso total, como te digo, al tiempo y al costo. Entonces, no solamente hay duplicidad en los trámites, sino en las entidades que piden la misma documentación para diferentes trámites. Todo eso se va a reducir y se va a eliminar. En una experiencia en Argentina, donde crearon el Ministerio de Desregulación para ser aún más agresivos con este tipo de programa, en menos de 2 años habían reducido 14.500 historias que eran innecesarias y que solamente aumentaban el tiempo del trámite, el costo y la burocracia estatal. Habíamos perdido, nos dijo, se redujeron 14.500, ¿qué? Perdón, ministro. Justo ahí se corta. Estamos con algún problema del internet. Sí, ministro. Ahora sí lo escucho. Sí, me escucha. Estamos con algún problemita de estabilidad en el internet, creo, ¿no? Sí, ese es un tema que siempre nos da dolores de cabeza, ministro. Bueno, le decía que en Argentina, en menos de 2 años, redujeron 14.500 normas que duplicaban o que eran innecesarias y que simplemente eran mayor costo y mayor tiempo para los ciudadanos y para las empresas.
Por ejemplo, ministro, pensando en algún trámite que siempre es un dolor de cabeza, los famosos, no sé, certificados de notas, ¿no? Que a veces para alguien que quiere ir a viajar que quiere ir a estudiar al exterior, tenía que sacar el certificado de notas, certificado, la fotocopia legalizada del certificado de notas, luego llevar a un consulado, posteriormente a Cancillería de Bolivia, después en el consulado de Bolivia en el otro lugar. Digamos, ¿es eso lo que nos quiere decir? ¿Esa es una duplicidad de trámites? También, es también parte de eso, esa tramitología ahora, y a partir de esa ciudadanía digital puedes tramitar todas tus calificaciones, tu título, tu inscripción, incluso en educación, inscribir a tus hijos al colegio, pedir un turno de... Bien, estamos lastimosamente teniendo Lo que nos está trancando ahora, a propósito, hablando del estado tranca, sería el internet, ministro, va a disculpar. No sé si dentro de las propuestas también del gobierno está ver el tema este de la conexión de internet. ¿Qué temita en nuestro país, ministro? Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Ok. ministro. Bien, sí, o sea, la base de estas transformaciones es el uso de la tecnología. Porque pongamos el ejemplo de un funcionario público que usted tiene que hacer un trámite, le dice, venga el miércoles. Está en su discrecionalidad decir cuándo va a ir, el miércoles. Y encima genera corrupción. O el martes, si es que hay algún incentivo. Entonces, ahora con el uso de la tecnología, el funcionario este funcionario público ya no va a ser más discrecional y va a ser un servidor público, porque la tecnología le va a decir en tiempo y forma cuándo tiene que despachar ese trámite y todo se va a poder reconstruir hacia atrás. Ministro, una última sobre este tema. ¿Cuándo ya la población va a empezar a sentir resultados de este decreto? En 30 días hemos pedido que nos pasen toda la información para el trámites. Por tanto, en 30 días vamos a empezar a tener los principales efectos positivos de la desburocratización y desregulación del Estado. A propósito de normas, se ha hablado, ministro, que se va a enviar un paquete de leyes. El presidente decía después de las elecciones subnacionales, bueno, ya fueron el pasado 22 de marzo, pese a 6 segundas vueltas, pero nada más en cuanto a panorama electoral. Quisiera que, por favor, ministro, no sé si lo hemos perdido, él pero nos puede escuchar para no hacer la pregunta, ¿no? Estamos hablando con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, nos estaba explicando los detalles de este decreto supremo trancacero que busca reducir, decía, al máximo las regulaciones que impedían, entre otros temas, que fluyan las exportaciones bolivianas, porque era un trámite ante una institución, luego ante aduana, luego ante Cancillería, la Secretaría de Comercio, y eso complicaba, por ejemplo, las exportaciones. Pero en el día a día a los ciudadanos también nos complicaba con trámites, fotocopias de carnet de identidad y folders amarillos. Ahora quisiera preguntarle, ya lo hemos recuperado al ministro de la Presidencia, preguntarle sobre el paquete de normas anunciado que se van a enviar a la Asamblea Legislativa para que sean modificadas. ¿Cuáles son estas leyes y dónde radica su importancia, ministro? Le perdí la mitad de la pregunta, lamentablemente. Escuché Sí, lo de los trámites en aduana, sí. Cancillería y algunas leyes que se van a necesitar. Efectivamente, este es un proceso que comienza con esto, pero que han sido elaboradas mediante leyes y trabajar con la Asamblea. A propósito de la Asamblea, ministro, la pregunta era qué paquete de normas se van a enviar en los siguientes días, se tiene entendido, a la Asamblea Legislativa para que sean modificadas. ¿Cuáles son y dónde radica su importancia? Perdón, ¿me habla de leyes? Sí, el paquete de leyes. Hay dos, digamos que podemos estructurar en las leyes económicas fundamentales, los créditos, la reforma de justicia y todo lo que va a dar mayor seguridad jurídica al país. Y las leyes económicas son
hidrocarburos. Bueno, está un poco complicada. No sé si de repente, si es tan inestable la conexión, eliminar el video, ponemos imágenes de apoyo y nos quedamos con el audio del ministro. Eso puede ser una solución ante el ancho de banda. Ese es un conflicto permanente con este tipo de comunicaciones en nuestro país. Nos decía, dos grandes grupos son las leyes económicas y las leyes de reforma a la justicia para dar seguridad jurídica y así, lo que dicen desde el gobierno, promover las inversiones. Ministro, mil disculpas, pero estamos realmente tropezando con el tema del internet. Nos decía hidrocarburos, eso sí logramos captar, una de las leyes que se va a enviar. ¿Cuáles otras en cuanto a economía? Estamos, bueno, a la espera. Bien, sí. Hola, hola. Sí, ministro, disculpe, pero ya esto nos excede a nosotros también. Hidrocarburos era una de las leyes que van a enviar. ¿Cuáles otras en cuanto a economía? Minería, energía, hidrocarburos, ley de inversiones y evaporíticos. Perfecto. ¿Y en justicia? Hidrocarburos, Bien, nos decía el ministro, en el bloque de leyes económicas que deben ser modificadas, está la de hidrocarburos, la de minería, la de energía, la de inversiones y recursos evaporíticos. Ahí, en evaporíticos, obviamente es el litio, un tema que fue eh, tuvo bastantes tropiezos, sobre todo la aprobación de contratos en el gobierno del expresidente Luis Arce, recordarán, porque la Asamblea no daba paso a esos contratos, denunciaban algunas situaciones irregulares, decían desde la Asamblea, así que ese sí era un tema sensible. Ministro, espero que esta vez funcione. En el paquete de normas de modificación de la justicia para la seguridad jurídica, ¿cuáles son estas leyes, ministro, por favor? El tema de la reforma de la justicia la vamos a trabajar con el órgano judicial, quienes tienen que además que liderar, y eso será en una etapa posterior a las leyes económicas y al tratamiento de los créditos. Perfecto, entonces ahora este primer bloque son estas económicas y créditos como primera instancia. Exactamente. ¿Hasta cuándo se van a enviar estas propuestas? Es que este es un proceso que tiene que ver con la elaboración de la ley, que es la parte técnica y es donde está más avanzado, la aprobación en la Asamblea y obviamente la implementación, para lo cual requerimos socializar esto con la Asamblea, con los sectores sociales y con los gremios antes de empezar su tratamiento formal en la Asamblea. Entonces vamos a empezar este proceso desde la próxima semana. Perfecto, entonces este paquete de leyes, de modificación de las leyes, primero va a tener un proceso de socialización antes de que llegue a la Asamblea. ¿Con quiénes va a ser este proceso de socialización, ministro? Con la propia Asamblea a nivel de brigadas, a nivel de presidentes, de cámaras, etcétera, vamos a hacerlo, vamos a abrir a la sociedad civil, a los gremios, dependiendo empresarios, transportistas, gremiales, etcétera, donde toque y donde incumba más esta ley para que exista un adecuado nivel de comprensión. Ministro, a propósito de otros temas, hace instantes daba una conferencia de prensa el presidente acompañado de 3 ministros explicando esta situación de la gasolina, ¿no? Una nueva versión que ahora se entiende ocurre fuera de nuestras fronteras y que atañe a los países vecinos y a una red internacional, decía el presidente. Además hablaba de una familia que dominaba YPFB y que esta se va a recuperar para los bolivianos.
¿Cuál es la información? Porque hemos podido escuchar a medias la conferencia porque ya entramos al programa. ¿Cuál es la información que pudieron obtener, ministro, en torno a este tema? Bueno, en realidad la va a manejar el sector hidrocarburos, esta información junto con el ministro de Gobierno y el canciller, porque son los que tienen la atribución en la investigación que se está realizando. Pero este es un tema mucho más complejo de los que todos pensábamos y que realmente involucra todo tipo de aspectos. Debe ser investigado profundamente. Hay una instrucción presidencial de ir hasta las últimas consecuencias, desde los proveedores hasta estas familias y redes mafiosas y hasta el sabotaje, boicot, errores y todo lo que se pueda tener. Entonces, es algo que lo vamos a tener por parte de ellos en esa investigación. Ministro, también quisiera preguntarle respecto al presupuesto general del Estado. Se dio a conocer por parte del ministro de Economía que se va a enviar también el reformulado, sería, a la Asamblea para que vuelva a ser tratado. ¿Cuáles son, diríamos, lo destacable de este nuevo presupuesto, si usted tiene la información? Bien, como sabemos, el gran problema de Bolivia es el déficit fiscal que heredamos, que superaba el 12%. Este déficit estaba formado fundamentalmente por el subsidio a los carburantes, por las empresas públicas y por el excesivo gasto corriente. Entonces, el presupuesto va a tener la característica de austeridad en el gasto corriente hasta el límite para poder seguir reduciendo el déficit y consolidar la estabilidad económico, financiera y cambiaria en Bolivia. Ministro, en la reorganización del Poder Ejecutivo se habló de, por supuesto, una reducción del personal, de algunas direcciones. Con la Dirección de Comunicación vimos dos versiones diferentes, una que dependía de la oficina, del despacho presidencial, después un nuevo decreto que sí se confirmaba que era una dirección en presidencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Viceministerio de Autonomía? ¿Seguirá existiendo? ¿Se posesionará una nueva autoridad? Sí, en autonomías vamos a posesionar una nueva autoridad lo más pronto posible, al igual que en INRA, para poder avanzar con un tema que es muy álgido también en Bolivia, que es el tema del saneamiento, la tierra, y la propiedad, etcétera, que es un tema muy importante. Eso lo vamos a hacer en los próximos días. Ministro, ya es nuestra primera conversación desde que asumió el cargo y quisiera preguntarle cómo fue llegar al despacho del Ministerio de la Presidencia, con qué se encontró, ya sea en el aspecto positivo o negativo que usted ni sospechaba que ocurría en ese despacho. Bien, yo fui ya antes ministro de la Presidencia y este ministerio tiene como característica ser un ministerio pequeño, estratégico y obviamente que coordine las relaciones primero al interior del Ejecutivo y después del Ejecutivo con el Legislativo, con las regiones y con los sectores sociales. Es un poco la visión de un ministerio que anticipa, que tiene alerta temprana y que coordina para buscar la mayor eficiencia posible. Cuando yo llegué al ministerio, esto estaba convertido en una gran alcaldía. Eran obras de alcaldía prácticamente, desde canchitas de fútbol hasta plantas de agua, en todo ese sistema entramado de la unidad esta que existía en Presidencia Lupre, que la mandamos a obras públicas donde correspondía, porque nosotros no podemos estar haciendo actividad operativa y menos de gestión de obras. Eso era un prebendalismo abierto, ligado al presidente de la República. Hoy está concentrado fundamentalmente en gestión. La gestión es el corazón de este ministerio, buscar una gestión eficiente, una gestión transparente, una gestión que pueda dar resultados. ¿Y resultados para quién? Para la gente. Ministro, alguna de las cuestionantes al gobierno ha sido el aspecto de la comunicación. Decían, de repente, el presidente está comunicando, pero el gobierno no está sabiendo comunicar. ¿Se ha tomado alguna previsión, alguna decisión en el ajuste de la manera en la que se va a comunicar la gestión del gobierno? Sí, ha desaparecido también el viceministerio de propaganda que existía en el Ministerio de la Presidencia y se ha descentralizado al Canal 7 como una empresa estatal descentralizada y también la Dirección de Comunicación Estratégica del Estado pasa bajo la tuición del gabinete del presidente, como se ha establecido en la norma, pero también de una forma descentralizada.
con capacidad de gestión, con presupuesto y con todo lo que significa una entidad descentralizada del Estado. A partir de allí entienden que la comunicación con este cambio en la normativa se va a poder trabajar de mejor manera. Sí, informar de mejor manera, de hecho, y tener todos los instrumentos bajo una sola dirección que pueda trabajar los medios estatales de comunicación, las líneas estratégicas de información y obviamente toda la actividad y la agenda del presidente. Ministro, ¿cuáles son los siguientes retos que tienen como gobierno nacional, además de esta aprobación de modificaciones a paquete de leyes, créditos? ¿Cuáles son los siguientes retos en el corto, mediano plazo? Y básicamente lo más importante ahorita, y todo debe estar orientado a que el país progrese. Para que el país progrese y se den oportunidades para la gente, tiene que haber crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico, tiene que haber inversiones. Entonces, el recuperar la seguridad jurídica para que haya inversiones y modernizar toda la estructura jurídica para atraer esas inversiones es fundamental. Ese es el gran desafío que se llama seguridad jurídica, inversiones y crecimiento, que esa es la etapa de la economía que necesitamos consolidar ahora, luego de la estabilidad económica. Adicionalmente a esto, hay otros pilares en el pensamiento y en el planteamiento del presidente, como el tener un modelo más autonómico, un modelo de desarrollo que se base más en la autonomía, que son competencias y recursos más cerca de los ciudadanos en los gobiernos subnacionales. Y esto también es lo que vamos a trabajar como prioridad inmediatamente. Ministro, queremos agradecerle mucho la paciencia también por esos problemas con la conexión en Internet y aprovecho la oportunidad para que en la siguiente nos pueda acompañar acá en nuestros estudios y así charlamos de más largo, tendido, de manera más fluida sobre los proyectos del gobierno. Gracias, ministro, que tenga buen día y que nos vaya bien esta noche. Que nos vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Hasta luego. Gracias. José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, estuvo con nosotros hablando del decreto Trancasero 5595, que nos decía en un mes va a haber ya los primeros resultados, las primeras muestras por parte del gobierno nacional.